Muy bien. Buenas noches a todos mis hermanos, los que están aquí presentes, que no son muchos, pero tenemos un evento especial en Pasadena, Texas, y la gran mayoría pues está participando por allá, pero aquí tenemos unos cuantos. Bendecimos al Señor por los que están aquí y por aquellos que se han conectado a través de las redes sociales. Vamos a aprovechar el tiempo. Estuvimos haciendo algunas oraciones al principio, no lo transmitimos, pero nos sentimos bien y pedimos a todos los que nos escuchan en vivo que tengan presente en sus oraciones a los hermanitos de Pasadena para que la gloria de Dios se manifieste en ese lugar con poder, que en los servicios de oración y de espera en el Espíritu Santo Dios se pueda manifestar, que hayan noticias buenas, y por ello oramos. Entonces, bien, ya para comenzar, darle continuidad a este servicio o a este estudio, la semana pasada nos quedamos, todo viene desde el libro de Apocalipsis, capítulo 11, y estuvimos revisando algunas referencias registradas en el libro de Daniel, capítulo 7, que son paralelas con lo que se leyó en el capítulo 11 de Apocalipsis respecto a la séptima trompeta, cuando Jesús, cuando nuestro Rey, toma el reino, todos los reinos del mundo y su gloria, todo lo pone, sus enemigos aún por estrado de sus pies, donde de acuerdo a las referencias de Daniel, que es paralelo, se le da el reino a Jesucristo y a los santos del Altísimo. Es ahí donde se va a cumplir que seremos rey de reyes, Cristo rey de reyes, nosotros los reyes y sacerdotes de él, para reinar. Y vamos a ampliar más los detalles de esa lectura de Daniel. Vamos a entrar en algunas consideraciones que yo considero muy motivadoras para sentirnos en la disposición de sufrir, de padecer lo que haya que padecer mientras el Señor venga, porque cuando vemos esa recompensa y ese galardón que nos tiene prometido, recibimos fortaleza. Así que esta información traten de mantenerla en vivo en sus conciencias, traten de visualizar bien si hay preguntas o algo más que aclarar. Recuerden que está disponible el chat, tanto el de YouTube como el de Webex, en donde usted puede poner sus preguntas. Aquí tendremos algunas hermanitas para asistirnos a estas preguntas cuando surjan. ¿Tenías alguna pregunta, Miki? Se oye bajito todavía el audio. Sí, si el gain que jala la señal, le das un poquito más. Dice, si el marcador está en amarillo, ya debe estar escuchándose mejor. Y si no, pues lo sentimos mucho, pero tampoco queremos provocar distorsión si se pasa de lo amarillo. Puede que se debe también subir el volumen de los usuarios para corregir eso también. Bien, entonces nos habíamos quedado en el libro de Daniel. Esto son citas que ya algunas ya hemos revisado, ¿no? Y las vamos a repetir, ¿verdad? Este libro, el capítulo 11 de Apocalipsis, tiene mucha relación con el capítulo 13 de Apocalipsis y pensaba leer los paralelos, pero como están tan inmediatos, mejor vamos a esperar a llegar al capítulo 13 para regresar otra vez y vamos a incluir aquello que quedó pendiente. Por hoy quiero hacernos énfasis en, ya parece que se escucha mejor. Gracias por la referencia, Livni. Dios te bendiga. Vamos a ver algunas connotaciones importantísimas de estos eventos que se registran en el libro de Daniel capítulo 7. Nos habíamos quedado
en el versículo 11. Perdón, en el versículo 14. Del libro de Daniel capítulo 7, versículo 14, y hay una palabra clave de la cual haremos bastante énfasis. ¿Por qué? Porque si entendemos lo que significa esa palabra y las promesas que hay detrás de esa palabra, nos vamos a llenar de motivación para resistir lo que venga, porque en realidad, como dice Pablo, las cosas que hemos de padecer en esta vida no son nada de comparar con la gloria venidera que ha de ser manifestada en Cristo Jesús. ¿Recuerdan ese versículo? Pues vamos a revisar. Una vez más, comenzamos desde el versículo 14. Ya vimos, haciendo un recuento, que estas bestias son controles de gobierno mundial en el fin de los tiempos, o a través de los tiempos también, como han interpretado algunos, pero en sus máximas al fin de los tiempos. Y esta última bestia, que es superior en todo, dice que fue, cuando llegó su momento, ¿no?, en sus blasfemias, en sus cosas, dice, mataron, versículo 11, mataron a la bestia y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Ya vimos la referencia paralela a esto, que fue en Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, lo vamos a leer un ratito más otra vez. Y entonces, como la bestia, y no solo la bestia, sino el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego. También menciona que ese poder, ese control sobre el mundo de las otras tres bestias se les quitó, sin embargo se le dio prolongación de vida, ¿verdad?, hasta cierto tiempo. Y en el versículo 13 cita en la visión de la noche, dice que veía como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de grande edad, e hiciéronle llegar delante de él. Y a ese hijo de hombre, que sabemos que es Jesucristo, en el versículo 14 dice, le fue dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lengua le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, ni su reino se corromperá. Entonces, en base a ese versículo, vamos a revisar algunos textos que son de suma importancia. Habíamos mencionado, al concluir la clase anterior, de algunas cosas que algunos religiosos creen, como que la Iglesia Católica, y repetimos, no es por subestimar las creencias sinceras de otras personas, pero los hechos, los frutos, son los que dicen, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis, y lo que se ha registrado en la historia, esos frutos o esas acciones, realmente no la acreditan, porque esta denominación tiene otras características que la describen, y lo veremos más adelante, como algo despectivo, algo no digna de honor. Pero sí podemos citar, por ejemplo, mencionamos que se leyó una referencia que tenían como 60 toneladas de oro, pero la cuenta no eran 60, eran 60,000, que es un número superior, toneladas de oro, que se ha adquirido a través de los tiempos, ya sea, como mencionamos, que se hacía forzar a las tribus indígenas para buscar el oro, a través de las colectas que se han hecho de los pueblos para llevar esas riquezas al Vaticano, a Roma, a través de indulgencias. Vimos que este pueblo, ¿no?, o esta institución, diríamos, milenaria ya, ha promovido lo que es la herejía, torciendo las palabras de Dios, promoviendo la idolatría, ¿verdad? Ha hecho abuso de poder sobre reyes, sobre naciones, así imponiendo su voluntad. No solo eso, han habido robos, asesinatos. La historia que se recoge de no solo de ellos, sino del mundo entero, aún hasta la actualidad, todos los gobiernos que han surgido, que han influido sobre la humanidad, ha habido mucha corrupción. Y es eso lo que hace, uno de los detalles que hace el gran contraste del reinado de Jesucristo versus los reinos a través de la historia de los hombres.
podemos hablar de corrupción? Mucha inmoralidad sexual, ¿verdad? Idolatría, a ver, mencionen. De todo tipo de inmoralidad, de todo tipo de corrupción, robos, ¿verdad? Los robos no solamente a derecha e izquierda. Roba el chico, roba el grande, roba el juez, roba el sacerdote, roba. Y así no hay nada, porque siempre concluimos en la misma decepción. El hombre no sabe gobernar, no tiene esa capacidad que solo se encuentra en Dios. Entonces, corrupción. Dice al final de ese versículo, su reino no será transitorio, su reino no se corromperá. Quiere decir que todos los reinos que hasta ahora han sucedido, sea de carácter religioso, como el Islam, como el catolicismo, como todas las autoridades han tendido a corromperse, pero la autoridad de Cristo y su reino será de paz, de justicia, de rectitud, de bendición, de salud. Y vamos a revisar algunas realidades de corrupción que adolecemos nosotros los hombres. Vamos a ver, una de ellas, en el campo físico, se debe a la segunda ley de la termodinámica. Y esto es que todo lo que se expone a la luz del sol, por lo regular es el que más promueve ese deterioro. Tiende a deteriorarse, tiende a enfermarse. Se corrompe, se pudre. Usted puede poner una de las formas más visibles, más que te puedes dar cuenta más pronto. Pintas algo muy bien pintadito, color negro. Ponlo al sol, ponlo afuera y vas a ver que con el tiempo el color cambia. Pon una cerca de madera, con el tiempo se pudre. Cualquier cosa, díganme algo que haya durado todo, aún las piedras y rocas y construcciones se van deteriorando, se van desprendiendo, pequeños desprendimientos, la erosión del mar, todo, absolutamente todo. La falta de oxígeno, que no es la misma que hubo cuando Dios originalmente creó este mundo. La capa de ozono, dicen que está afectada, ¿no? Donde los rayos del sol está muy deteriorada. En este tiempo no podemos estar mucho expuesto al sol, ¿verdad? Porque se fomenta el cáncer en la piel. Los filtros, ¿verdad?, solares han estado afectados, deteriorados en esta atmósfera. ¿Qué otro tipo de desgastes ha sufrido el hombre? El del cuerpo, del que nadie se escapa, ¿no? ¿Qué le sucede al cuerpo? Se enferma. Tiene accidentes. En un accidente puede quedar una lesión dependiendo de qué tan intensa, puede romperse un miembro, un brazo, un pie, puede hasta morir. Muchas personas han muerto por accidente. ¿Qué más? Se envejece por naturaleza, se arruga, con el tiempo, ¿verdad? Aún en las personas muy mayores, por mucho que le den vitaminas y alimentos, se debilita. Se cae el pelo, se caen los dientes, ¿sí? La osteoporosis, la diabetes, la presión sanguínea, problemas de indigestión, se va el apetito, los riñones colapsan, ¿verdad? El sueño, porque es una debilidad que no aguantas y se está durmiendo las personas ya muy mayores. Problemas de hígado, problemas del corazón, problemas en la piel. ¿Saben qué? Esto Pablo lo llama el cuerpo de nuestra bajeza, de nuestra humillación. Cuando vas a revisar el texto original, a eso se refiere. Es un cuerpo de humillación. Hemos sido, y esto responde a un tema que quizás todavía no lo vamos a tocar, quizás más adelante. Hemos sido introducidos en esta humanidad bajo estas condiciones con un propósito, pero a esto se le llama el cuerpo de nuestra bajeza. Lo vamos a ver que es así como lo dice Pablo. Entre estas cosas, nuestro cuerpo tiene aspectos quizás vergonzosos, porque sí, se enferma, se pudre,
da la gangrena, o procesos naturales en el campo digestivo. Si no te bañas, si no te aseas con cierta frecuencia, el mal olor, y las moscas se aproximan. ¿Cuántas cosas, verdad? El cuerpo de nuestra bajeza. Así que esa es la realidad. Estamos sujetos a todo lo que es debajo de este sol, como dice Salomón. Parece que él entendía muy bien los conceptos de la segunda ley o la ley de la termodinámica, que tiene que ver muchísimo con el sol. Todo lo que está expuesto a este sol está sujeto a deterioro. Todo, nada se escapa. Entonces, ¿quién nos librará de esta situación? Bueno, dice que el reino de Cristo en todos los aspectos será incorruptible. Vamos a ver si esto tiene base bíblica o no. Y para empezar, vamos a leer, acuérdense que el reino es dado a los santos, ¿no? Los santos del Altísimo. Ya vimos cómo lo que se leyó, incluso las interpretaciones del ángel que habla con Daniel, que asiste, dice que se sentará el juez, versículo 26, ¿verdad? Él empieza a dar ciertas explicaciones que las cubriremos nuevamente cuando entremos al capítulo 13 de Apocalipsis, pero por ahora dice que, versículo 26, pero se sentará el juez y quitarále a esa bestia su señorío para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. Ya leímos versículos anteriores que sería entregado al fuego para ser destruido, corroborado con Apocalipsis 19. Entonces ese reino, dice que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo del cielo, de todo el cielo, se ha dado a los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos les servirán y obedecerán. Así que es una manifestación gloriosa para los hijos de Dios reinar con Cristo sobre las naciones. ¿Lo entienden así? Vamos a ver qué nos dice Pablo. Vamos a ubicarnos en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 18 al 23. Y recuerden cómo estamos sujetos a la corrupción, ¿verdad? Y cómo Dios nos va a librar de todo esto. Romanos capítulo 8, versículos 18 al 23. Leemos así. Porque tengo por cierto, pudiéramos leer desde antes, pero vamos a abreviar, ¿no? Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece, por eso es que hace falta tener ese conocimiento, porque nos motivará a soportar todos los padecimientos. Dice que no es de comparar con la gloria venidera, con ese reino que viene, esa gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. ¿Lo tienen presente? Esa gloria venidera será manifestada, porque el continuo anhelar de la creación, cuando dice criatura, está hablando de la creación, todas las criaturas, todo lo que Dios creó, el continuo anhelo de ellos es una esperanza, espera la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo? Acabamos de leer en Daniel que los hijos de Dios han de tomar el reino, el poder, ¿verdad? Jesucristo ha de ser el Rey de Reyes y hemos de tomar ese poder. Dice así, espera la manifestación de los hijos de Dios, porque las criaturas, todas estas criaturas, toda esta creación que está sujeta a corrupción, a deterioro, todo eso gime, dice así la Escritura, porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, mas por causa del que las sujetó con esperanza. Las tienen un balance ahí de deterioro y de sujeción con un propósito, y eso lo vamos a explicar. ¿Quién fue el que sujetó a las criaturas en esta situación de deterioro? Dios. Y dice el versículo siguiente, versículo 21, que también la misma criatura, o sea, la creación, todo lo creado, será librada de la servidumbre de corrupción. Estamos hablando de corrupción, ¿no? Serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Seguimos? Porque sabemos que todas las criaturas, toda la creación, gimen a una
y aún están de parto hasta ahora. Continuamos. Y no solo ellas, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, estamos sujetos también al mismo deterioro, a esta realidad temporal. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando que la adopción, Pablo especifica más, es a saber, la redención del cuerpo. Un cuerpo que ya entonces no se corromperá, ¿verdad? ¿Se entiende? Vamos a corroborarlo con Filipenses capítulo 3, a ver si esta idea conecta con todo lo que estamos hablando. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice así, Filipenses 3, versículos 20 y 21, dice así: mas nuestra vivienda, la que tenemos ahorita aquí en este cuerpo, es este tabernáculo, como dice Pablo también en Corintios capítulo 5. Pero la correcta, la que esperamos, el cuerpo, donde realmente debemos de morar, no es de esta tierra, es eterno y está en los cielos. Mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, porque Él traerá esos cuerpos. Al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación, de nuestra bajeza corruptible, lo transformará para ser semejante al cuerpo de su gloria, a través de la operación de un poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Es un poder inigualable. ¿Lo entienden así? ¿Conecta la idea? Vamos a corroborar un poquito más de esta realidad, porque a mí me da muchísima motivación conocer estos versículos, y son algunos, porque tenemos más, ¿verdad?, para corroborar, y eso una vez que entremos en el milenio y cada vez que aparezcan preguntas, vamos a corroborarlas bíblicamente. Vamos a ubicarnos en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos desde el 42 al 54. Así que la realidad de corrupción tendrá una solución cuando Cristo venga. Empezando porque la segunda ley de termodinámica no va a estar en vigencia debido a que el sol se va a apagar y la luz perfecta, bien balanceada que hemos de recibir será la luz de Cristo, que lejos de promover corrupción o deterioro, hará todo lo contrario. Entonces, vamos a leer 1 Corintios capítulo 15 desde el versículo 42. Dice así: así también es la resurrección de los muertos. Esta es una gloria para los hijos de Dios. Se siembra en corrupción. ¿Cierra desde ese versículo? Desde el 42. Bueno, vamos a desde ahí. Se siembra en corrupción, ¿verdad? Que las personas que se mueren se deterioran, se pudren. Qué triste, ¿verdad? Sin embargo, se levantará en incorrupción. Por eso el reino de Cristo no tendrá corrupción. Se siembra en vergüenza, se levantará con gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará con potencia. Hermano, ¿usted no se motiva con esta realidad? Continúa. Se siembra cuerpo animal. Este cuerpo que se siembra no es el que resucita. ¿Cuál es el que resucita? El espiritual, que está ¿dónde? En los cielos, a través de una operación en que nuestras almas se reacoplan con ese cuerpo que procede del Señor. Resucitará no un cuerpo corruptible, sino uno que viene, que está vacío. En la casa del Padre hay muchas moradas, que son nuestros cuerpos, y serán reacopladas nuestras almas con esos cuerpos de gloria que no se corromperán. Por eso el que resucita es el espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Próximo versículo. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán en ánima viviente, el postrer Adán en espíritu vivificante. Próximo versículo. Mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. Próximo. El primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre, que es el Señor,
es del cielo. Fíjense que Cristo no heredó la genética de Adán, eso vino de los cielos, eso fue una estructura genética implantada en el vientre de María, y ese cuerpo nunca vio corrupción. Y hay mucho de que hablar respecto a ese cuerpo que vino desde los cielos, el pan que descendió del cielo. Y entonces de igual manera el Señor traerá esos cuerpos para nuestra resurrección. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre, esto no puede heredar el reino de Dios. Por eso es que no podemos tener esperanza en la carne. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Continuamos. He aquí, os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final. ¿Cuántas trompetas son? 7. Y a la final, en la final, ahí se efectuará nuestra resurrección, nuestra transformación, porque será tocada la trompeta y los muertos, en el momento en que suena esa trompeta, al sonar de esa trompeta, los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros, los que vivimos, seremos transformados. ¿Continuamos? Porque es menester que esto corruptible, ¿verdad?, sea vestido de incorrupción, porque el reino de Cristo en ninguno de los sentidos se corromperá, ni moral, ni espiritual, ni físico. Y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. Así que Él transformará el cuerpo de nuestra humillación, de nuestra bajeza, de todos estos deterioros, para que adquiramos el cuerpo uno semejante al cuerpo de su gloria. Y no es este. ¿Pregunta? Toma el micrófono. No. A ver, tenemos aquí un comentario. Lo quería mencionar para que Daniel lo dijera, pero bueno, los padres de Daniel, que son mis abuelos, tienen esos versículos en este pasaje en 1 Corintios 15. Mi abuelo tiene en la piedra de su tumba el versículo 44: se siembra el cuerpo animal, resucitará espiritual cuerpo. Y al lado, la de mi abuela tiene el 54 que dice: entonces se efectuará la palabra que está escrita, sorbida es la muerte con victoria. Amén. Correcto. Pudiéramos corroborar todo esto con el capítulo 4 de 2 de Corintios, donde Pablo empieza a enlistar una cantidad de padecimientos y sufrimientos en el cuerpo. Desde el versículo 8, por ejemplo, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 8, dice Pablo: estando atribulados en todo. A ver si lo quieren proyectar, pero mientras voy leyendo. Versículo 8: estando atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperamos, perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no perecemos, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, estamos hablando de cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. Continuamente el cuerpo se va exponiendo, ¿no? Por Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal, de manera que la muerte obra en nosotros y en vosotros la vida. Empero, teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Estando ciertos que el que levantó al Señor Jesús, a nosotros también nos levantará por Jesús y nos pondrá con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por vosotros, para que abundando la gracia por muchos en el hacimiento de gracia,
sobreabunde a gloria de Dios. Vamos a continuar, versículo, ahora sí se pone mejor la cosa, dice, porque, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior, ¿de qué se está hablando? Del cuerpo. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, empero, se renueva de día en día, por lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, porque estamos en una tribulación, nos obra un sobremanera y alto y eterno peso de gloria, no mirando nosotros a las cosas que se ven. Por eso es que tenemos que tener esta motivación en nuestra mente, aunque no la estamos viendo todavía, pero sabemos que viene nuestra redención. Así que no podemos mirar lo que se ve, porque no hay nada bueno que mirar, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, más las que no se ven son eternas. El reino de Cristo no lo estamos viendo ahora, pero ese es un reino eterno. Y continúa el capítulo 5, dice, porque sabemos, hablando del cuerpo, que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, como alguien dice, a mí no me importa que se deshaga este cuerpo exterior. ¿Por qué? Porque tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna. ¿Dónde está? En los cielos. No es en la tierra, está allá desde donde viene. Y por esto también gemimos deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial. Es decir, los que quedemos vivos en la venida de Cristo, hemos de ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial que está allá en los cielos. Viene, donde estuviere, dice que ahí vendrá a un reacople, ¿no? De esos cuerpos angelicales con capacidad de volar. Seremos semejantes, iguales a los ángeles. Entonces, dice versículo 3, puesto que en verdad habremos sido hallados vestidos y no desnudos. Esto es para los que estemos vivos en la venida de Cristo. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, como decían Romanos, gemimos, ¿verdad? Así con las criaturas, gemimos agravados porque no quisiéramos no solo ser desnudados, no quisiéramos el deterioro, no quisiéramos ser desnudados, no quisiéramos ver la muerte, sino sobrevestidos para que lo mortal sea absorbido. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sea absorbido por la vida. ¿Se dan cuenta? Mas el que nos hizo para esto mismo, hay un propósito, es Dios. Aunque es una vanidad, versículo 5, no de grado, hay una razón que quizás Dios nos lo permita más adelante entender. No podemos entrar en esos detalles, pero hay una explicación muy interesante al respecto. Así que, corroborado, que su reino en todos los sentidos no se corromperá. ¿Qué les parece? ¿Cómo? Vamos a hacer una oración más porque ya es la hora de recibir el sábado. Entonces, ¿a quién? A Mayelita. Mayela, ¿tú quieres ayudarnos? ¿O tú? No, es que como estoy dando la clase, prefiero que otros tengan participación. Mamá, guíanos en oración. Pedimos a los hermanos si se pueden poner de pie. Vamos a orar. Cariñoso Dios, en esta hora ruego el perdón de mis pecados y faltas. Bendecimos tu santo nombre, porque eres bueno y misericordioso. Gracias, Padre, por entrar a tu día de reposo, tu día santo. Rogamos tu bendición. Gracias por este entendimiento precioso que nos has otorgado. Te ruego que tú nos bendigas, Señor, que en estas 24 horas, como dice tu palabra, podamos sentir el gozo de estar en tu presencia. Permítenos disfrutar de este oasis en medio de esta vida llena de ajetreo. Gracias por este santo día, el cual hemos separado, Dios mío, para tu adoración. Y como en este momento, gracias porque lo hemos empezado estudiando tu palabra. Bendícenos y ayúdanos. Rogamos también una bendición muy especial para todos nuestros hermanitos que están conectados. Te ruego que tú les bendigas, Señor. Si hay alguna preocupación, alguna enfermedad, sé con cada uno, Señor. Danos tu bendición. Reconocemos que sin ti nada queremos hacer. Por eso es que encomendamos nuestra vida a ti. Gracias, Padre mío. Rogamos que te estés con nosotros, que no nos abandones, Señor, y que podamos disfrutar de este día santo en tu presencia. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te lo rogamos y suplicamos todo. Amén.
¿Algún comentario, alguna pregunta, algo más que aclarar? Porque ya estamos casi que por concluir cerrar ese capítulo. Recuerden que tanto los sellos como las trompetas y aún las copas son recuentos desde diferentes perspectivas, pero apuntan hacia lo mismo, el tiempo difícil, el tiempo final y concluyendo con el retorno de Cristo. Eso es como repetido desde 3 fases, o desde 3 ángulos. Entonces, corroboramos cómo será esa venida y las experiencias y las bendiciones maravillosas que esto conllevará. Cobremos ánimo. ¿Hay alguna pregunta en el chat o en el...? Muy bien. Entonces yo creo, pudiéramos abundar, enriquecer más con otros versículos, pero me interesa cerrar revisando unos conceptos paralelos en Apocalipsis para que veamos que sí es el mismo, la venida de Cristo es el final, esa séptima trompeta. Hay algunos que interpretan que no, que después de las trompetas viene los sellos, como que son en diferentes épocas. Yo las considero entrelazadas. Y tienen sus explicaciones porque el sello es la ira de Dios y que nosotros no hemos de participar de esa ira y que el Señor nos va a llevar al cielo en el rapto y en este caso a medio de tribulación, es como lo exponen algunos. Es ahí antes de que se derramen esas copas. Todo eso se respeta, pero yo les presento lo que Dios me ha permitido comprender por su palabra, porque aquí no estoy tratando de influenciarme por ideas de otros hombres, sino por lo que es su palabra, y la he revisado tantas veces y siempre llego a la misma conclusión, es esto. Y yo no quiero estar equivocado, yo tengo el testimonio de Dios, pero si por alguna razón me comprobaran que estoy errado, lo voy a agradecer, ¿verdad? Porque he puesto tantas veces este conocimiento, estas verdades a prueba, análisis, y por la gracia de Dios hasta ahora todo no lo encuentro incongruencias o contradicciones, todo armoniza perfecto. Por eso es que me interesa que esta verdad se ponga a prueba, que sea conocida, comprendida, motiva demasiado. Entonces vamos a darle continuidad a un paralelo con Apocalipsis, a ver si podemos cerrar y si podemos leer un poquitico del capítulo 12, ¿verdad? Porque vamos a cerrar exacto a la hora, nos quedan 16 minutos. ¿Ok? Una vez más al libro de Daniel, capítulo 7. Regresamos a Daniel capítulo 7, Brian. Capítulo 7, versículos desde el 22. Quiero hacer una observación. Capítulo 7, versículo 22. Ya lo hemos leído, ¿no? Aquí está Daniel exponiendo, ¿no? Dice que esta bestia final, ¿no? La cuarta, que hacía guerra contra los santos del Altísimo y los vencía. Dice, tuvo su campo de acción, por supuesto, tiempos y la mitad de un tiempo. Son 3 años y medio. Hasta tanto que vino el anciano de grande edad. ¿Y qué sucedió cuando vino el anciano de grande edad? Se dio el juicio a los santos del Altísimo. ¿Qué significa eso? Se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y vino el tiempo y los santos del Altísimo poseyeron el reino. Esa expresión, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, vamos a corroborarla en dos versículos, en dos referencias. Vámonos a el libro de Apocalipsis, capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20,
Fíjense que pudiéramos leer un poquito desde antes, escúchenme bien, pudiéramos leer desde el versículo 19. Ya sé que lo hemos leído, pero para empatar con el 20, vamos a leer desde el versículo 19, capítulo 19, versículo 19. Apocalipsis 19, versículo 19. Dice así, estábamos hablando de la bestia, ¿verdad? Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. ¿Quién es el que estaba sentado sobre el caballo? Jesucristo. Si ustedes ven el versículo 11, dice, y aquí vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Y estaba escrito y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre era llamado el Verbo de Dios. Ese es el versículo 13. Quiere decir que hablando de Jesucristo, es ese el jinete que está combatiendo a esta bestia. Así que la bestia estaba congregada con sus ejércitos para hacer guerra contra el que estaba sentado en el caballo y contra el ejército de Jesucristo. ¿Qué sucede? Versículo 20. La bestia fue presa y con ella el falso profeta que había hecho las grandes señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre, y los otros, del ejército de la bestia, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron hartas de las carnes de ellos. Eso también está registrado en Ezequiel, ya lo leímos en las lecciones anteriores. Ahora lo que continúa, dice, y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Así que inmediatamente después de destruir a la bestia, viene el milenio. Y arrojólo al abismo y le encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años se han cumplido. Quiere decir que el reino de Cristo no va a estar expuesto a la influencia de Satanás, porque va a ser atado y arrojado al abismo, encerrado, para que no tenga campo de acción en el reino de Cristo. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Entonces, retomando lo que sucede en la venida de Cristo, veamos qué dice el versículo 4. Y vi tronos. Préstale el micrófono a Miki. Tenemos una buena pregunta. Tengo la pregunta porque dice que la bestia los engañó y tomaron el sello de la bestia. Ajá. La pregunta es, cuando venga ese tiempo del sello, ¿nos vamos a dar cuenta, vamos a saber que ese es el sello, o como dice ahí, que el diablo engaña y los hijos de Dios? Porque, por ejemplo, ahorita que hay muchas cosas, que hay unas tarjetas que ya te la ponen no sé dónde, y ya con eso, y muchas cosas se pueden hacer ya con una tarjetita, pero según están diciendo que pronto viene, que ya la tarjeta no la vamos a tener que cargar físicamente, sino que en alguna parte de nuestro cuerpo va a estar. Ya ves los teléfonos, ahorita uno pone la cara y ya se abre. Si no es esa persona, no se abre, o también con las huellas. Entonces, cuando sea el tiempo de el sello de la bestia, ¿cómo vamos a saberlo nosotros? Sí. ¿Qué es eso? Bueno, esto vamos a recoger más detalles cuando entremos en el capítulo 13, que esto es una cosa entrelaza a la otra. Sí, dice que va a ser en sus frentes y en sus manos. Es una marca. Una marca no puede ser algo que se esconde, porque entonces, ¿de qué sirve? Las marcas, las referencias tienen que ser visibles, tienen que ser reconocibles. Entonces, sí se le pondrá una marca para que sea reconocido, donde se le da también con ello la garantía, el derecho de comprar y vender, ya sea en la frente o en la mano. Así que, buena pregunta, y han de ser marcados, porque pues si no, no tienes derecho de comprar y de participar
en ese sistema final de la bestia. Muchos van a caer en ese engaño y pues para ellos no hay garantía de vida. Veamos a ver el versículo 4, con relación a lo que vimos en Daniel capítulo 7, versículo 22, donde decía, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, posterior que mataron a la bestia, ¿verdad? Que Cristo toma el poder y le es dado juicio a los santos del Altísimo. Y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Bueno, versículo 4 del capítulo 20 de Apocalipsis dice así, y vi tronos y se sentaron sobre ellos, ¿y qué más? Y les fue dado juicio, la facultad de juzgar. ¿Por qué? Porque debemos de ser jueces, hemos de ser reyes, hemos de ser sacerdotes. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron la resurrección de lo que hablamos, y reinaron con Cristo 1000 años. Cuando llegue ese momento vamos a descubrir todo lo que tenga que ver con el milenio, un tema muy motivador, muy bello, precioso, ¿verdad? Vámonos ahora a el Salmo, un salmo milenario, un salmo que tiene marco de cumplimiento en ese momento. Salmo 142. Ya lo leímos, pero así vamos a estar haciendo, recalcando, repasando esos versículos para conseguir nuevas impresiones, corroboraciones. Salmo 142 dice, 149, es el penúltimo, salmo penúltimo, 149. Fíjense que esto es un salmo milenario. Vamos a ver retratado de una forma poética todo lo que acabamos de leer. ¿Se recuerdan cuando Cristo dijo, al que venciere y hubiere vencido hasta el fin, y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las naciones, sobre las gentes, y las regirá con vara de hierro, a los reyes y a todos? Bueno, veamos a ver qué dice ese salmo una vez más, porque ya lo hemos visto. Así que comenzamos. Versículo 1. Cantad a Jehová canción nueva, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, en Jesús que ya vino, ¿no? Los hijos de Sión se gocen en su rey. El rey Jesús llegó y nos vamos a gozar con él. Alaben su nombre con corro, con adufe y arpa a él canten. Porque Jehová toma contentamiento con su pueblo. Hermoseará a los humildes con salud. Eso significa que nos dará un cuerpo hermoso, un cuerpo saludable, un cuerpo lleno de poder. Sí, eso significa. El que no lo tiene ahora o el que lo perdió, llénese de motivación porque lo vas a tener. Dice, hermoseará a los humildes con un cuerpo saludable y hermoso. Pregunta. Sí, hay una pregunta aquí. Dice, no entiendo por qué dice el diablo y Satanás. Sí, porque tiene varios, tanto adjetivos como nombres. Diablo es un adjetivo. Satanás también. El hombre vendría a ser Lucifer. La serpiente antigua es otro adjetivo que lo describe, ¿verdad? Es como decir Jesús, Cristo es un adjetivo, es el ungido, pero su nombre es Jesús. Entonces sí, Lucifer es su nombre, o Luzbel. Ajá, Jesucristo quiere decir que Jesús el Cristo, porque Cristo significa ungido, o Mesías, ungido. Entonces Jesús el Cristo, porque hay varios ungidos, hay varios Mesías, diríamos, pero el Mesías con el adjetivo definido, el Mesías, el Cristo, estamos hablando de Jesucristo. Y así muchos títulos que tiene el Señor que son adjetivos. Pero el nombre, por supuesto, diablo significa adversario. Que entonces sería como, no importa si es diablo y Satanás. Es la misma persona. O sea, el nombre que tenga, pero ese La va para allá. serpiente antigua, Sí. Estamos hablando de la misma persona, Ajá, sí. sí, okay. Es como al que llaman el carpintero o el mecánico, ¿me entiendes? Por ciertos adjetivos de sus facultades con las que se define, de sus acciones.
Bueno, Cristo, el Salvador es un adjetivo, pero en realidad su nombre significa salvación, y es su nombre. Ok, vamos a continuar el Salmo 149. Porque Jehová toma contentamiento con su pueblo, hermoseará a los humildes con salud. Gozarse han los píos con gloria, cantarán sobre sus camas, ensalzamientos de Dios modularán su garganta, y espada de 2 filos habrá en sus manos. ¿Para qué? Espada de 2 filos. Para cumplir lo que Cristo dijo: les daré potestad sobre las naciones y las regirán con vara de hierro, haciendo valer una agenda que garantiza la verdad, la justicia, la santidad y muchas cosas. Por lo tanto, así como las autoridades no están para matar, sino para hacer posible la paz y la seguridad y tantas cosas, los hijos de Dios tendrán todas las facultades para hacer lo que se presente. ¿Entiendes? Los filos, pienso, ¿no? Si para un lado o para el otro, te va a cortar de todas maneras. Sí. Miren, dice, continúa el versículo, dice: para hacer venganza en las gentes, de los pueblos, y castigo en los pueblos. Si se lo ameritan, lo van a tener. Para aprisionar sus reyes en grillos y sus nobles con cadena de hierro. ¿Y qué más dice? Para ejecutar, les fue dado el juicio a los santos del Altísimo. ¿Verdad que dice la Escritura? Lo leímos en Daniel. Para juzgar, para enderezar las cosas. Ejecutar en ellos el juicio escrito. ¿Y qué cosa será eso? Gloria será esta para todos sus santos. ¡Aleluya! ¿Se gozan? Amén. Aquellos que dicen: Señor, ¿hasta cuándo? Ya nos vas a viene hacer pronto, ya justicia? viene. Ya Gloria viene a la Dios. justicia de los siglos. Sí, hemos de cantar, porque fíjense que dice, modularemos, sí, fíjense con qué perfección todas esas las formas de alabar al Señor, porque son cuerpos que no tendrán ni ronquera, ni gallos, ni nada de eso. Son cuerpos angelicales, y los ángeles alaban a Dios en la perfección. Estaremos facultados de tantas cosas, los santos de Dios. Ya Gloria no será tendré esta. que preocuparme por mi garganta. No te tienes Gloria que a preocupar Dios. por tu garganta, ni por nada, porque la tienes perfecta. Y en lo mejor de tu vida, cuando te vistes lo más bella, lo más linda, lo más saludable, no es nada comparar con lo que tiene ese cuerpo reservado, el cual tu alma será Día venidera. acoplada para gloria del Señor y para bendición de sus hijos. Entonces, hermanos, ¿qué les parece? Estamos cogiendo sabor. ¿Tiene sabor la palabra de Dios? Sí, su palabra es fiel y verdadera y tiene una manera correcta de interpretarse en donde usted no puede encontrar discrepancias. Es así cuando tú te das cuenta que tienes la interpretación correcta. De lo contrario, tienes que pasar por alto una cantidad de versículos que no sabes cómo explicarlo porque no encaja. Y no, seamos honestos, vamos a darle la interpretación que la palabra de Dios nos está dando. Si un ángel nos dice, le dijo a Daniel o le dijo a quien sea, una explicación, esa explicación es literal. No puede quedar en sentido figurado, sino para qué se dio. ¿Comprenden, hermanos? Entonces, ya es tiempo de concluir. Yo hubiera querido leer algunos versículos del capítulo 12, muy interesante, pero bueno, ustedes lo pueden hacer porque con la ayuda de Dios estaremos la semana que viene, revisaremos los datos del capítulo 12. Muy hermoso. Ya mencionamos que hay asuntos importantes que se deben estudiar relativo a Miguel. Estúdielo. Busque todo lo que tenga que ver con esa persona tan ilustre, con ese protagonista, porque es un protagonista. ¿Quién es? ¿Qué significa su nombre? ¿Qué significa su rango, su posición? Busque, indague y véngase preparado para entrar en detalles con respecto al capítulo 12. Con la ayuda de Dios será un tema muy interesante, así que por ahora yo creo que es todo. Ya son las 9 de la noche, glorificamos a Dios por este tiempo, nos hemos gozado y de todo esto que el Señor reciba la honra y la gloria.